Bienvenidas y bienvenidos todos a este segundo vídeo tutorial que estamos desarrollando para la redacción de proyectos finales de ciclo de grado superior de CENIFER. En este caso vamos a hablar de la parte B, la estructura de proyecto. Bien, cuando hablamos de la estructura de proyecto, lo primero que nos tenemos que plantear son cuáles son los asuntos clave de nuestro proyecto. Vamos a ver ahora qué es un asunto clave. Los asuntos clave son aquellos puntos o grupos de epígrafes que conforman el cuerpo del proyecto y son imprescindibles para su desarrollo. Algunas nociones básicas sobre los asuntos clave. Los asuntos clave son esenciales para dar estructura al proyecto, guardan relación con las keywords, esto grabaoslo bien en la cabeza porque más adelante desde aquí podremos generar perfectamente todas las keywords de nuestro proyecto. Suelen estar directamente relacionados con los objetivos secundarios. Son elementos abiertos y transversales del proyecto que se relacionan entre sí, esto es importantísimo y lo destaco desde el principio. Buscan el cumplimiento de uno o varios objetivos secundarios y de sus acciones definidas. Y por último pueden definirse en base a una única o a varias metodologías de trabajo. Como podéis ver, en realidad los asuntos clave recogen todos los inputs que habíamos desarrollado en la primera parte, en la parte A. Bien, aquí tenemos a Kobe una vez más para acompañarnos y es normal que nos pregunte si hay algún tipo de estrategia clave para definir estos apartados y estos asuntos clave. ¿Cómo acometemos la definición de los asuntos clave? Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué partes tiene mi proyecto? ¿Están recogidas las acciones en esas partes? ¿Y están bien ordenadas esas partes con las acciones que recogen para que el desarrollo sea cronológicamente lógico en el desarrollo del propio proyecto? Bien, ¿qué parte tiene nuestro proyecto? Es mucho más fácil desarrollar un proyecto cuando se tienen claras las diferentes partes del mismo. Y evidentemente todas estas partes definen y desarrollan los asuntos clave del proyecto y además están vinculadas a los objetivos. Pero antes de seguir tenemos que dejar claro que existen varias estructuras de proyecto que ya están normalizadas. ¿Qué quiere decir normalizadas? Quiere decir que está establecido y socialmente aceptado qué formato concreto debe cumplir ese tipo de proyecto. Evidentemente este tipo de estructuras normalizadas están pensadas para facilitar la redacción y la difusión de los proyectos en distintos ámbitos. Vamos a ver ahora 4 ejemplos. El primer ejemplo que os traigo es un proyecto de ingeniería. Un proyecto de ingeniería suele incluir una memoria, cálculos, un estudio económico, un impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental y unos anexos. Todo ello conformando un documento 1 que generalmente está redactado en A4 o en el formato que se nos especifique, pero lo más habitual es el A4. Pero normalmente los proyectos de ingeniería suelen contar con más documentos. Es un documento 2, que serían los planos, que es un conjunto de planos normalmente dibujados por ordenador y debidamente normalizados y plegados. ¿Qué ocurre? Que la norma que regula el documento 1 y la norma que regula el documento 2 no siguen los mismos estándares de tamaño en lo que se refiere al soporte en papel. Por lo tanto, tenemos que desgajarlo en 2 documentos. Y eso implica que el documento 2 tiene que estar también debidamente normalizado para poderse empaquetar o recoger en un mismo cuaderno junto con el documento 1. Pero además los proyectos de ingeniería tienen un tercer documento que es el pliego de condiciones técnicas y el pliego de condiciones económicas que vienen a limitar, a especificar todas las concreciones necesarias para la ejecución del proyecto, porque generalmente es un proyecto que se piensa que se va a construir de alguna manera. Y hay un documento 4 que es el presupuesto, importantísimo también en los casos de un proyecto de ingeniería, puesto que define los costes agrupándolos en partidas de obra, que en definitiva será de donde acabará derivando un plan de ejecución de obra, un plan de fases, un cronograma. Vamos a ver, por ejemplo, un proyecto de investigación científica, el segundo ejemplo. Tendremos una parte 1, en la que tenemos una introducción, una justificación, que básicamente introduce el tema, su relevancia, su utilidad, actualidad y, por ejemplo, las innovaciones que viene a plantear. Viene a ser un poco como la presentación. Tenemos una segunda parte en la que fijaremos el marco teórico, el marco conceptual y el marco metodológico, es decir, las herramientas y los procesos que vamos a seguir para poder clarificar esta investigación científica que nos hemos planteado. En una tercera parte aparecerá un cronograma, un presupuesto, que viene a definir unos plazos y una organización de las actividades que vamos a seguir para poder desarrollar este proyecto. Y en una cuarta parte, prácticamente la más importante del proyecto, junto con la parte 1, que es la introducción,
registraremos los resultados, la valoración y las conclusiones que obtenemos, que viene a ser un poco el principal objetivo del proyecto, donde podemos nosotros extraer esas conclusiones finales en base a toda esa justificación inicial que habíamos hecho. Y por supuesto tendremos una quinta parte en la que se recogerán todas las referencias, la bibliografía y los anexos consultados, que en definitiva viene a ser la información complementaria. Pero en este caso, si os fijáis, es un único documento el que integra el proyecto. Vamos con el tercer ejemplo, un proyecto publicitario o plan de comunicación, que constará siempre de una primera parte inicial en la que haremos un briefing, donde se analizará la esencia de la marca para la que estamos trabajando y fijaremos los objetivos del plan. En definitiva, es la hoja de ruta para nuestro plan de comunicación. Una segunda parte en la que tendremos un target o definición de público objetivo al que nos queremos dirigir. Especificaremos los soportes en los que vamos a trabajar y las plataformas en las que vamos a difundir ese mensaje de comunicación, que viene a ser un poquito el ámbito de difusión o el ámbito de trabajo del plan. Y una tercera parte en la que aparecerán las estrategias comunicativas y el presupuesto. Todo esto junto con un cronograma que permitirá establecer los plazos de este plan de comunicación. Todo esto viene a ser un primer documento en el que podemos recoger también el arte, que viene a ser, cuando decimos arte en un plan de comunicación, nos referimos a todo el soporte, toda la creación de documentos digitales necesarios para la comunicación o de cartelería, si por ejemplo vamos a trabajar en un soporte físico y en plataformas físicas. Pero además el plan de comunicación puede incluir un segundo documento en los que se recogerá la parte 4, será la evaluación del proceso y las medidas de adaptación. Este apartado lo que viene a fijar son los criterios con los que vamos a evaluar el rango de éxito de ese plan de comunicación, y en caso de no estar cumpliendo con los objetivos que nos hubiéramos planteado al hacer la evaluación o las distintas evaluaciones a lo largo del proceso, las medidas de adaptación que seguiremos para reconducir con éxito ese plan. Y a veces incluyen también una quinta parte, que es un plan para identificar crisis y un plan de actuación en marcos de crisis que pudieran resultar en fracaso del objetivo de comunicación. Como veis aquí, son dos documentos y este estándar de proyecto no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de investigación. Vamos a ver ahora el cuarto ejemplo, que sería un proyecto empresarial o plan de negocio, en el que tendremos una parte inicial que viene a ser un resumen ejecutivo. El objetivo del resumen ejecutivo es que con una lectura de este resumen, sin acceder a una lectura completa del documento, nos hagamos una idea perfecta de lo que viene a proponer este plan de negocio. Una parte 2, que sería la descripción de la empresa, donde se especificarán en definitiva las formas, el ámbito de negocio, los productos y servicios que esta empresa está intentando desarrollar. Una parte 3, donde tendremos el estudio de mercado, el análisis de la competencia, que viene a analizar el ámbito de negocio. Una parte 4, en la que definiremos las estrategias de venta y marketing y la financiación con la que contamos para poder sacar adelante este plan de negocio, y viene a ser un poco el marco económico y de venta. Y una parte quinta, en la que estableceremos una proyección anual, que vienen a ser unas cifras de proyección de ventas y de gastos para un periodo concreto. Todo ello recogido en un único documento, por ejemplo, en este caso. Vale, pues de aquí deducimos que la estructura tiene que seguir unas instrucciones, depende del tipo de proyecto, porque como veis ninguno de los 4 ámbitos que hemos definido es exactamente igual, y es lógico por lo tanto que la estructura que definamos para los proyectos de distinto ámbito tenga distinto tipo de estructura. Puede establecer uno o varios documentos. Ya hemos visto que no todos los proyectos que hemos analizado, todas las estructuras de proyecto que hemos analizado están normalizadas en base a un único documento, y evidentemente sirve para facilitar la difusión. Vamos a ver ahora qué pasa, qué bloques vamos a trabajar en nuestro proyecto. En el proyecto de COBI, por ejemplo, definiremos las secciones del proyecto de COBI. Vale, entonces en nuestro caso, ¿cómo vamos a fijar una estructura de proyecto? Porque evidentemente hemos visto que no es ninguno de los 4 casos anteriores. Sí que es verdad que en el caso del proyecto de investigación, donde tenemos esa justificación, sí que se puede parecer más o menos, hay una similitud con nuestra introducción. También hemos visto que, por ejemplo, en el marco conceptual del proyecto, donde fijábamos el marco conceptual, el marco teórico, el marco metodológico, también hay una cierta similitud. Luego veíamos, por ejemplo, que el plan de empresa... El plan de comunicación fijaba unos objetivos, igual que hacemos nosotros, pero en definitiva nuestra estructura de proyecto no va a ser exactamente ninguna de esas. Vamos a ver cómo fijamos la estructura de nuestro proyecto. Independientemente del tipo de estructura que fijemos, debemos comprender que dentro de los epígrafes serán el conjunto de acciones que vamos a especificar para conseguir los objetivos. Evidentemente, estos epígrafes están desarrollando los objetivos secundarios y el principal. Por lo tanto, vamos a ver a continuación
que es imprescindible tener en cuenta todo lo que ya sabemos, es decir, tener en cuenta las acciones que fijamos relativas a esos objetivos del proyecto en la primera parte, en aquella parte A de definición básica del proyecto. Paso 1. Analizaremos las instrucciones. Nosotros tenemos un documento de instrucciones en el que podemos extraer las primeras conclusiones. Las conclusiones que nos dicen es: hay que elaborar un único documento. El documento consta de 3 partes: introducción, cuerpo y conclusiones. El documento incluirá, además de esas 3 partes, portada, declaración de autoría, abstract y anexos. Todos los planos, en el caso de que los hubiera, porque puede haber información gráfica relevante, como hemos visto en el caso de un proyecto de ingeniería, deberán estar recogidos en un único anexo gráfico al final de la memoria y plegados según la normativa. Para eso os hemos incorporado en el documento de instrucciones un último anexo en el que se especifica con arreglo a la norma estándar cómo se deben plegar los gráficos y cómo se deben insertar las carátulas para que queden debidamente visibles y se pueda todo encuadernar en una memoria de A4. Se establece la obligación de un formato de citación específico, se establece lógicamente la obligación de un apartado de referencias bibliográficas donde recogeremos todas las fuentes que hayamos consultado para la elaboración del proyecto. Y por lo tanto, podemos decir que ya partiendo de estas instrucciones podemos deducir en un paso 2 cuál será la estructura de este proyecto final de ciclo. Tendremos una parte 1 donde se recogerá la autoría y licencias Creative Commons, el abstract y las keywords del proyecto, que vienen a resumir todo lo que es el proyecto. El objetivo de esta parte primera será que cuando alguien en el ámbito de la difusión educativa pretenda investigar un proyecto relacionado con el nuestro, solo con leer el abstract y las keywords pueda decidir si es lo suficientemente relevante el contenido de nuestro proyecto para llevárselo a su investigación y citarlo en ella. Una parte 2 en la que hablaremos de la justificación del proyecto, objetivos y metodologías que hemos seguido, donde en definitiva estamos introduciendo un contenido esencial para la investigación educativa, que es profundizar un poco sobre el abstract, suponiendo en el caso de COVID que alguien quisiera investigar algo relacionado con el consumo de agua para las camisetas. Primero consultaría el abstract y las keywords, donde podría descubrir si el proyecto de COVID le es de utilidad en su investigación, pero seguramente profundizando en la justificación, objetivos y metodologías que ha seguido COVID, podrá averiguar si las investigaciones que ha hecho COVID le son de utilidad también por las metodologías que está aplicando en su propio proyecto. Una parte 3 que comprenderá el cuerpo de la memoria, del que hablaremos un poco más detalladamente más adelante. Una parte 4 que viene a ser el cumplimiento de objetivos y la valoración del proyecto, que podríamos denominar conclusiones, donde en definitiva estamos haciendo una valoración final. Y por supuesto una parte 5 que recogerá las referencias bibliográficas, el anexo gráfico si lo hubiera y el resto de anexos, que es toda la información complementaria. Todo ello recogido en un único documento, en nuestro caso, en formato A4. Donde extraemos de ese formato A4, de esa obligación de formato A4, el anexo gráfico, que irá en el formato conveniente a los planos, pero debidamente plegado como hemos marcado en las instrucciones de proyecto. Entonces, ¿qué nos queda por definir en nuestro proyecto final de ciclo? Nos queda por definir la parte tercera, este gran interrogante que nos marca aquí, que es el cuerpo de la memoria. Vamos a ver cómo lo hacemos en el caso de COVID. Bien, en el paso 3 tenemos que recuperar el diagrama de PERT que habíamos elaborado para ver aquel flujo de trabajo, cómo se iba a organizar. Este diagrama era el que nos permitía ordenar consecutivamente las acciones de forma lógica en un flujo de trabajo cronológico, que además nos permitía marcar un cronograma asignando una serie de plazos y una ruta crítica, si recordáis, del vídeo de la parte A. Bueno, pues en el caso de COVID, si analizamos detenidamente el diagrama de PERT, veremos que la acción 1.1, que era por donde nosotros arrancábamos, está directa e intrínsecamente relacionado con la acción 1.2. Vamos a colocarlas del mismo color. Vemos que en realidad la elaboración del ciclo del producto, así como el listado de las industrias relacionadas y sus esquemas de producción, sus diagramas de producción, están íntimamente relacionados uno con el otro. Entonces tiene bastante sentido que vayan en una primera fase inicial. De aquí probablemente podríamos pasar a las acciones 2.1 y 2.2. Porque en definitiva no son más que una profundización en una segunda fase de esa primera fase inicial que habíamos hablado. Y van bastante vinculadas entre sí, puesto que pretenden investigar los contextos geográficos de las principales zonas de las industrias relacionadas con el flujo de producto del ciclo de producto de las camisetas y además reflejarlas en un mapa mundi. Son acciones que se retroalimentan entre sí. Luego se nos ocurre, por ejemplo, agrupar la acción 3.1 y 4.1, porque la acción 3.1 en esta tercera fase que vamos a generar
sería la piedra angular para poder conocer los 5 tipos de camisetas más vendidos en el mercado. Por lo tanto, van a ir bastante de la mano. En una cuarta fase podríamos agrupar las acciones 4.2 y 5.1, viendo que en definitiva se trata de los cálculos de sostenibilidad de consumo de agua. Y en una última fase tendríamos las conclusiones, la valoración crítica del proyecto. Ahora que tenemos estas manchas de color, resulta mucho más obvio en qué fases o secciones habrá que agrupar el proyecto. En el caso de COBI, tendríamos una introducción que viene fijada por las instrucciones de proyecto, esto no tenemos que comernos la cabeza porque ya nos han dicho que tiene que ser así, y desarrollaremos el cuerpo de proyecto de COBI, que constará de una primera fase, con las acciones 1.1 y 1.2, que era la fase verde o la sección verde, una segunda fase con las acciones 2.1 y 2.2, que era la fase azul, una tercera fase con las acciones 3.1, 4.1, la fase roja, y una cuarta fase con las acciones 4.1, 5.1, que es la fase morada. Todo esto compondrá el cuerpo del proyecto de COBI y de ahí saltaremos a las conclusiones, que también están establecidas por las instrucciones. En este caso nos marcamos un objetivo secundario que era hacer la valoración crítica de la situación, que arrojen las cifras, que en definitiva es esa fase final, esa quinta fase que veíamos en el diagrama de PER manchada en gris, que no deja de ser las conclusiones de proyecto, porque coincide un objetivo secundario que nos habíamos marcado con la estructura que nos están delimitando por encargo. Claro, efectivamente, COBI, ya solo falta ponerles nombre. Paso 4, nombrar las secciones. Tenemos nuestras 4 secciones y vamos a ponerle nombre a cada sección. La primera sección constaba de una serie de investigaciones del ciclo de producto de las camisetas y de las industrias relacionadas que podríamos llamar análisis del ciclo de producción de las camisetas. En una segunda sección profundizábamos en esta parte y veíamos el alcance geográfico de la industria de producción de camisetas. La tercera sección podría ser el mercado de las camisetas y sus estadísticas, puesto que de aquí es de donde al final acabaremos extrayendo esas 5 camisetas representativas, pero basándonos siempre en las compraventas. Y la cuarta sección podríamos llamarla sostenibilidad del consumo de agua en el mercado de las camisetas, que es en definitiva esa sección de cálculos de estimación del impacto total de consumo en litros de agua. De aquí pasaríamos a las conclusiones, como hemos dicho antes, que ya no debemos definir más, puesto que por las instrucciones ya están especificadas. Bien, y ahora COBI pregunta, ¿y si cuando desarrollamos el texto del proyecto cambiamos de idea? Bueno, pues al igual que dijimos en la parte A, en el primer vídeo, cualquier parte del proyecto, todo el proyecto en sí, está vivo y debe evolucionar. No deberíamos tener grandes alteraciones en el diseño si no nos hemos planteado modificaciones en los objetivos principales, puesto que en definitiva las secciones vienen de agrupar acciones y las acciones vienen de pensar cómo ejecutar los objetivos secundarios. Pero sí, es verdad que nosotros ya comentábamos en la primera parte de estos vídeos que en ocasiones los objetivos secundarios pueden verse alterados o también puede incorporarse algún objetivo secundario nuevo y al mismo tiempo se nos pueden ocurrir nuevas acciones o acciones que en base a las investigaciones que realicemos, a la información que tengamos disponible, pueda ser más interesante realizar que las que hayamos definido. Todo esto evidentemente tiene una influencia directa sobre las secciones del proyecto y los asuntos clave. Vamos a hacer un resumen de la definición de secciones de un proyecto. Tendríamos la definición básica de la que hablábamos en nuestra parte A, de la que lo que primero que tendríamos que hacer es definir asuntos clave y por otro lado tendríamos que investigar la forma que tiene que tener el proyecto, en nuestro caso, según las instrucciones que hayamos recibido. Quiero recordar aquí que de la definición básica habíamos revisado unos objetivos que tendremos que recuperar y revisar en este caso y que nos van a hacer una gran aportación en esta parte. De la investigación deberíamos poder definir partes y de estas partes sacaremos la conclusión de que el objetivo claro de la definición de secciones es ver en cuántas secciones se fragmenta el cuerpo de proyecto, en nuestro caso. De estas conclusiones y nutriendo todo lo que ya sabemos según la investigación del formato del proyecto y los objetivos después de haberlo revisado, tendríamos que generar una agrupación de acciones y de estas acciones nombrar unas secciones. Y de aquí pasaremos al desarrollo de secciones. Tened en cuenta, y lo digo ya, lo adelanto, que estas secciones, puesto que derivan de las acciones y las acciones de los objetivos, están intrínsecamente relacionadas, como ya hemos dicho, con nuestra definición básica.
De ahí que revisar los objetivos sea fundamental. Vamos a ver ahora la tercera parte, definir los apartados de cada sección. ¿De qué hablamos en cada sección? Bien, si recordáis, las secciones están agrupadas, están generadas de la agrupación de acciones que ya habíamos definido en el diagrama de PERT. Puesto que para cada acción definimos una tarea, puede parecer muy difícil concretar en este caso cuáles son los apartados y subapartados de cada sección, pero realmente es la parte más sencilla, es infinitamente más fácil que generar las secciones, puesto que solo tenemos que recuperar aquellas tareas. Vamos a ver cómo lo hace Cobie en su proyecto. Si recordáis, Cobie, empezará con un paso 1, que es hacer inventario de lo que ya sabemos, en definitiva. Hemos creado secciones de proyecto. Las secciones las hemos creado agrupando diferentes acciones que queríamos desarrollar en nuestra definición básica para los objetivos. Para definir las acciones, como hemos dicho, habíamos utilizado los objetivos, por lo tanto, sabiendo qué acciones van en cada sección, sabremos qué objetivos desarrolla cada sección. Para completar estas acciones habíamos definido unas tareas. Agrupando las tareas, en aquella parte A obtuvimos unas metodologías de trabajo. En conclusión, podemos decir que cada sección tendrá unas acciones asociadas y estas acciones ayudarán a desarrollar los objetivos y, por lo tanto, cada sección tendrá asociados unos objetivos secundarios concretos. Además, para desarrollar los apartados de la sección, teníamos unas tareas que habíamos fijado dentro de las secciones, de las acciones de esa sección. Por lo tanto, y en definitiva, tendremos un grupo de acciones que componen la sección asociadas o vinculadas a unas tareas que nos permitirán desarrollar los apartados y que además tendremos unas metodologías fijadas para que cuando nos pongamos a escribir esta sección y sus diferentes apartados no tengamos que enfrentarnos a un folio en blanco. Paso 2. Asignaremos las acciones y las tareas. Si recordáis, las secciones de Cobie son 4. El análisis del ciclo de producción de las camisetas. El alcance geográfico de la industria de producción de camisetas. El mercado de las camisetas y sus estadísticas. Y la sostenibilidad del consumo de agua en el mercado de las camisetas. Recuperando también todo aquello que hicimos en la definición básica del proyecto, sabemos que para el análisis del ciclo de producción de las camisetas habíamos establecido una acción 1.1, elaborar el esquema de ciclo de producto, y una acción 1.2, hacer un listado de las industrias relacionadas y un esquema del proceso de producción. Asimismo, para las demás secciones que hemos definido, puesto que derivan de la agrupación de acciones, tendremos todas esas acciones que ya teníamos en nuestra definición básica del proyecto, que compondrán la sección. Al mismo tiempo, para estas secciones habíamos definido unas tareas. En el caso de la acción 1.1, investigar y crear documento gráfico. En el caso de la 1.2, reunir datos, crear documento gráfico e investigar. La acción 2.1, crear documento gráfico. La 3.1, investigar, comparar. Y así sucesivamente conseguiremos una correlación directa entre las tareas, las acciones y las secciones. Bien, ahora nos tenemos que centrar en la creación de epígrafes de desarrollo. ¿Qué son los epígrafes de desarrollo? Son las tareas consecutivas y ordenadas cronológicamente que permitirán desarrollar las acciones asociadas a cada sección. Los epígrafes de desarrollo son puntos que están pensados para nutrirse entre ellos y que tienen que estar basados en un orden lógico y cronológico que nos permitirán ir acometiendo el trabajo en tareas sencillas para resolver lo que nos hemos planteado dentro de esa sección. Recordad que, en definitiva, son las tareas que están asociadas a la sección. Vamos a ver cómo es esto. En el primer paso haremos un esquema de cada sección. Aquí veis que tenemos 4 columnas: sección, acciones, tareas y esquema final. La primera sección, para el caso de Cobie, era análisis del ciclo de producción de las camisetas, para la que habíamos definido una acción 1.1 y una acción 1.2. Recordad que estas dos acciones estaban relacionadas con el objetivo secundario 1, lo que hace que la sección 1 esté directamente relacionada con el objetivo secundario 1. Para la acción 1.1 habíamos definido las tareas de investigar, crear documento gráfico, y esto nos llevará, en definitiva, si pensamos en cómo hacerlo en relación con la sección, en este caso os hemos puesto 3 puntos de ejemplo, pero esto es muy versátil, a pensar en que tenemos que primero analizar el sector productivo de las camisetas, después hacer un análisis del ciclo de producto de lo que viene siendo una camiseta y, en un tercer punto, infografía del ciclo de producto, que sería la creación del documento gráfico. Vamos a ver qué pasa con la acción 1.2. Aquí habíamos definido las tareas de reunir datos, crear documento gráfico e investigar, que si las desarrollamos en epígrafes
nos podrían dar estos: analizar las industrias del sector productivo de las camisetas, investigación estadística de las industrias relacionadas e infografía de los ciclos productivos de las industrias relacionadas. Recordad que de estas tareas, a través de una serie de agrupaciones, habíamos obtenido unas metodologías que en este caso estarán directamente relacionadas con la forma en la que vamos a desarrollar este esquema que hemos asignado a la sección. En este caso serían metodologías de investigación, metodologías de procesamiento de datos y cálculo y metodologías de comparación. Haciendo lo mismo para la sección 2, veríamos que la sección 2, que es el alcance geográfico de la industria de producción de camisetas, tenía también dos acciones vinculadas y están relacionadas directamente con el objetivo secundario 2. Para esta acción 2.1 habíamos definido crear documento gráfico y en este caso se nos podrían ocurrir estos dos puntos: analizar la distribución geográfica de las principales industrias del sector productivo y generar la infografía de distribución de las industrias. En el caso 2.2 habíamos dicho que teníamos que investigar y comparar. Entonces podríamos crear estos epígrafes: principales zonas geográficas del sector productivo, contexto socioeconómico y ambiental de las zonas geográficas del sector productivo. Y aquí, una vez más, tendríamos las metodologías asociadas a este esquema, que podrían ser metodologías de investigación, metodologías de procesamiento de datos y cálculo, metodologías de análisis comparativo. En el caso de la tercera sección, el mercado de las camisetas y sus estadísticas, habíamos definido dos acciones, la acción 3.1 y la acción 4.1, lo que relacionaba la sección con los objetivos secundarios 3 y 4 directamente. Para la acción 3.1 dijimos que tendríamos que reunir datos, procesar datos y elaborar gráficos, lo que daría en estos epígrafes: investigación estadística del consumo de camisetas, investigación estadística de la producción de camisetas e infografía comparativa. Y lo mismo para la acción 4.1, dijimos reunir datos, investigar y hacer trabajo de campo. En este caso podríamos crear estos epígrafes: definir los 5 tipos principales de camiseta, estadísticas del mercado de los 5 tipos representativos e infografía del ciclo de producto de cada tipo representativo. Y una vez más tendremos las metodologías asociadas. En el caso de la sección 4, sostenibilidad del consumo de agua en el mercado de las camisetas, habíamos definido la acción 4.1 y la acción 5.1, lo que lo relacionaba con los objetivos secundarios 4 y 5. Las tareas vinculadas a la 4.1 eran realizar cálculos, reunir datos y procesar datos, lo que podría dar en estos epígrafes: obtención de datos del consumo de agua del proceso productivo, definición de un método de cálculo del consumo de agua e infografía comparativa. En el caso de la 5.1, realizar cálculos, comparar datos y extrapolar datos. Podríamos tener estos epígrafes: definición de un método de cálculo del consumo de agua global y cálculo del consumo de agua global. Y, por supuesto, las metodologías vinculadas, que en este caso tendrían muchísimo peso: el procesado de datos y cálculo. Bien, una vez hemos hecho todo esto, tendremos que organizar el esquema. Hemos dicho que teníamos una sección 1, que constaba de estos 6 epígrafes, una sección 2, con sus 6 epígrafes, una sección 3, con sus 6 epígrafes también, una sección 4, con 5 epígrafes. Bien, es importante destacar que cada sección tendrá un número de epígrafes detallado de acuerdo a las necesidades de desarrollo que tengan las acciones que hayamos planteado. No quiere decir que todas las secciones tengan que ser iguales ni tener el mismo número de epígrafes. Bien, la propuesta de secciones y apartados que hagamos, como todo, no es más que un punto de arranque. Eso quiere decir que mientras vayamos desarrollando el proyecto, al igual que todo lo demás, la estructura del cuerpo puede ir evolucionando. Lo lógico sería que la estructura del cuerpo evolucionara motivada por un cambio en los objetivos secundarios o por una alteración de las acciones que hayamos planteado para desarrollar dichos objetivos secundarios. Vamos a ver un resumen de la definición de secciones. Tendríamos un arranque con las secciones ya definidas, recuperaríamos las acciones relacionadas en la que tenemos un aporte claro de los objetivos, recuperaríamos las tareas que habíamos registrado en la parte A para estas acciones relacionadas con la sección, donde tendríamos un aporte claro de las metodologías, crearíamos los epígrafes de proceso de cada acción basándonos en estas tareas. Con esto generaríamos un esquema que podríamos organizar y ya saltaríamos al desarrollo del proyecto. Bueno, pues hasta aquí nuestra parte B de estructura de proyecto. Como siempre, las preguntas a través de correo electrónico en la plataforma y seguiremos con la siguiente parte, la parte C, que será el desarrollo del proyecto. Muchas gracias.